Evangelio según San Juan, capítulo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 15. Vamos a dar lectura solamente al versículo 8. San Juan, capítulo 15, versículo 8. Amén. Si ya lo tienen, ¿me confirma? Amén. Vamos a darle lectura entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones en esta mañana. El Señor, a través de su Espíritu Santo, pueda ir operando, obrando, ¿cierto?, en nuestros corazones, dándonos el entendimiento que cada uno de nosotros necesitamos, para que el Señor haga, ¿cierto?, su obra en nosotros, transforme, salve, ¿cierto?, nos otorgue la fe que necesitamos. El Señor, a través de su Espíritu, hace todas estas cosas por medio de su palabra, ¿cierto? Bien, mis hermanos, tenemos, ¿cierto?, este Evangelio de Juan, evangelios que son ciertos registros, nosotros podemos llamarlo desde el punto de vista humano, registros históricos, ¿cierto? Son una especie de crónicas acerca de la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos nosotros en la Escritura 4 evangelios que son complementarios, es decir, se van, ¿cierto?, cada uno tiene sus características, tiene sus particularidades, diferencias y similitudes entre ellos, y entre ellos forman un solo cuadro, ¿cierto?, que tiene la intención que puso el Espíritu de Dios ahí de poder mostrarnos a Jesucristo. La intención, ¿cierto?, es que nosotros podamos ver ahí, ¿cierto?, a través de los evangelios la persona de Jesús. Jesús que nosotros creemos, ¿cierto?, y hemos confiado en la palabra de Dios, Jesús que es Dios hecho carne. El Verbo, dice, se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Ese es Jesús para nosotros, el Hijo eterno de Dios y Dios mismo, bendito sea el nombre del Señor, que haciéndose hombre, ¿cierto?, vino a esta tierra no solamente para escucharnos desde su trono, sino para vivir entre nosotros y para poder, dice la palabra de Dios, ¿cierto?, ser en algún modo débil como nosotros somos débiles, sentir nuestras necesidades. Bendito sea el nombre del Señor. Si hay alguien que realmente pudo ser empático, como se dice hoy en día, es el Señor Jesucristo. Él, siendo Dios, ¿cierto?, no se aferró, dice, a su condición de Dios, sino que se despojó. Bendito sea el nombre del Señor. Se despojó de sus derechos como Dios, se despojó de su dignidad, de su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Se vació y vino a ser como nosotros. Y es eso lo que nos muestra, ¿cierto?, el Evangelio de Juan, y esa es la gran diferencia con el resto de los 3 evangelios. Los otros 3 evangelios, que se les llama sinópticos, porque son muy, muy similares entre sí, tienen bastantes cosas parecidas. Y el Evangelio de Juan, ¿cierto?, se diferencia del resto de los 3 porque nos muestra, ¿cierto?, a Jesús como el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Y vemos, ¿cierto?, aquí muchísimas partes, ¿cierto?, en las que el Señor Jesucristo nos enseña. Hay algunos discursos, ¿cierto?, extensos, hay debates que él sostiene, ¿cierto?, con los fariseos, con la gente de su tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Donde él, ¿cierto?, a través del Espíritu de Dios, él habla, ¿cierto?, a los corazones de los hombres, los desnuda, ¿verdad? Hace ver, ¿cierto?, sus falencias, le hace ver su pecado, le hace ver su condición, y los hombres reaccionan de diferentes maneras.
Algunos, ¿cierto?, reaccionan en arrepentimiento, pero algunos se endurecen más. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Y ese es el Evangelio, hermano, y ese es el Cristo al cual nosotros debemos predicar. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el Cristo del cual nosotros debemos dar testimonio. Hoy día tenemos, ¿cierto?, una parábola, ¿cierto?, medianamente conocida, donde el Señor Jesucristo dice uno de sus yo soy, que aparecen, ¿cierto?, en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan hay siete menciones donde Él dice yo soy el pan vivo que descendió del cielo, yo soy la luz del mundo, y así, ¿cierto?, algunos otros. Y aquí, mi hermano, Él dice yo soy la vid verdadera. La vid, ¿cierto?, es el árbol de la uva, la parra como la conocemos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. La vid que da, ¿cierto?, el fruto de la uva, y que en aquellos tiempos, mi hermano, tan importante como el aceite, como el olivo, ¿cierto? Por eso usted va a encontrar varias menciones en la Escritura acerca, ¿cierto?, de estos dos árboles que son muy importantes y muy simbólicos en la Biblia, que son la vid, el árbol de la uva, y el olivo, que es el árbol de la aceituna. Bendito sea el nombre del Señor. En este caso, ¿cierto?, el Señor dice yo soy la vid verdadera. Yo soy el real árbol, ¿cierto?, el verdadero árbol que da fruto. Un fruto, mi hermano, que, como decía, yo tenía una trascendencia, ¿cierto?, en esos tiempos. Era un fruto importante porque se utilizaba, ¿cierto?, para la fabricación del vino. El vino, hermano, en aquellos tiempos era sumamente importante. El vino era importante porque era, ¿cierto?, una bebida, ¿cierto?, que podían tomar todas las personas, y que era mucho mejor incluso, ¿cierto?, y incluso más saludable que el agua, en tiempos donde el agua, ¿cierto?, no era potable, como lo tenemos hoy día, ¿cierto?, que hay procesos donde el agua se limpia, se purifica, ¿cierto? En aquellos tiempos, hermano, el vino era incluso, ¿cierto?, más saludable que el agua misma. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, la fabricación del vino tenía además, ¿cierto?, de ciertos usos, y había toda, ¿cierto?, una tradición, ¿cierto?, algo con el vino, que también tiene un simbolismo bíblico. La palabra del Señor, ¿cierto?, usted va a encontrar acerca del vino, ¿cierto?, que alegra, dice, el corazón de los hombres, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Es símbolo entonces del gozo del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo, ¿cierto?, dice, esta es la última, cuando está, ¿cierto?, en la llamada última cena, Él dice, esta es la última vez que yo voy a tomar el fruto de la vid con ustedes, hasta que lo hagamos, ¿cierto?, en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Habrá, ¿cierto?, una oportunidad donde ese gozo, ¿cierto?, tan grande que da el vino terrenal, nosotros, ¿cierto?, lo vamos a poder experimentar de una manera plena en el reino de los cielos, en la presencia misma de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, hermano, el vino, ¿cierto?, y lo que es la vid tiene un simbolismo fuerte en la Biblia, fuerte en las Escrituras, en la palabra del Señor. Nos dice, mi hermano, que Él es la vid verdadera, dice, y mi Padre, Dios Padre, ¿cierto?, dice, es el labrador. Para que podamos, ¿cierto?, comprender, el labrador no tiene un efecto, no puede tener un efecto negativo sobre el árbol, sino que el labrador, ¿cierto?, todo lo que hace por el árbol es a fin de que el árbol cumpla su función, ¿cierto?, de dar fruto. Por lo tanto, lo que uno puede, ¿cierto?, en términos simples decir, bueno, esta persona, ¿cierto?, tiene que cortar ramas, tiene que podar, y uno lo puede ver de una manera sencilla, lo ve, ¿cierto?, como algo negativo, como algo que causa, ¿cierto?, una especie de temor. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, cortar un árbol, ¿cierto?, grande, que a lo mejor está obstaculizando, no sé, una calle, por ejemplo, o que está entrando a una casa, ¿cierto?, nosotros lo vemos de una manera un poco negativa, decimos, el árbol, ¿para qué cortarlo?, ¿cierto? Porque tenemos una cultura hoy en día, ¿cierto?, de que un árbol es un ser vivo,
Y por lo tanto, hermano, nos choca un poquito, ¿cierto?, cuando una planta se tiene que cortar o cuando se tiene que desarraigar. Mi hermano, pero todo lo que hace el labrador, ¿cierto?, va en beneficio del árbol. Bendito es el nombre del Señor. Por lo tanto, el Padre, ¿cierto?, es el labrador, el que trabaja, ¿cierto?, el árbol para que ese árbol pueda fructificar. Habla de los pámpanos, son palabras, ¿cierto?, clave que aparecen aquí, ¿cierto? El pámpano es la rama. Bendito es el nombre del Señor. La rama del árbol se le llama en la Escritura pámpano. Y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará. Podemos, ¿cierto?, reaccionar de alguna manera y decir, porque inmediatamente nosotros que ya estamos habituados, ¿cierto?, a la palabra del Señor, inmediatamente lo asociamos, ¿cierto?, con que las ramas somos nosotros. Por lo tanto, cuando viene esto, ¿cierto?, viene como una advertencia sobre nuestro corazón, que nos dice, si somos ramas que no damos fruto, podemos ser cortados. Bendito es el nombre del Señor. Es la voz, ¿cierto?, que inmediatamente nos atemoriza, es inmediatamente, ¿cierto?, la conciencia que nosotros nos acusa de alguna manera y nos hace examinarnos. Bendito es el nombre del Señor. Nos dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo va a quitar. Y todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Vemos, hermano, que ambas cosas, aunque una parece negativa, ¿cierto?, el cortar una rama, y otra parece positiva, limpiarla para que siga dando fruto, ambas, mi hermano, tenemos que verlas nosotros como algo bueno. Es algo bueno que el labrador hace, ¿cierto?, de poder limpiar el árbol, sacar, ¿cierto?, y cortar las ramas que no están siendo, ¿cierto?, fructíferas. Bendito es el nombre del Señor, porque se han secado de alguna manera y no están dando fruto, ¿cierto? Deben ser cortadas porque quitan espacio para que salga una rama que dé fruto. Y en una parte, ¿cierto?, de la palabra del Señor dice, ¿por qué no sacas, ¿cierto?, el árbol? Dice, ¿para qué inutilizar la tierra? Es decir, está ocupando un espacio, ¿cierto?, que podría ser útil. Bendito es el nombre del Señor. Y aunque suene, ¿cierto?, un poco duro, como lo estamos interpretando nosotros, como decía, hermano, es algo, ¿cierto?, bueno que el Padre hace. Es algo que está en favor, ¿cierto?, del árbol. Y dice, el versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por la palabra que Jesús habló, ¿cierto?, ya Él está, ¿cierto?, inmediatamente aplicando la palabra a los discípulos, ¿cierto?, a los que lo están escuchando. Les dice, ustedes ya fueron limpiados con la palabra que yo les he hablado. Bendito es el nombre del Señor. Y les dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El versículo que leímos, el versículo 8, ¿cierto?, nos habla de que, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, hermano, cuando nosotros escuchamos, ¿cierto?, esta exhortación y dice, Dios recibe gloria, Dios es glorificado si nosotros llevamos fruto. Bendito es el nombre del Señor. Si nosotros llevamos mucho fruto y somos los discípulos, ¿cierto?, de Cristo, entonces Dios es glorificado. Decíamos en alguna oportunidad, ¿cierto?, de que el propósito, la razón por la cual Dios nos hizo es para su gloria. Dios nos creó, ¿cierto?, Dios nos hizo, Dios nos llamó, dice Efesios, para alabanza de la gloria de su gracia. Bendito es el nombre del Señor. Fuimos hechos, fuimos llamados por el Señor para glorificarlo a Él. ¿Y cómo lo glorificamos? Aquí el Señor Jesucristo dice, llevando mucho fruto. Así es glorificado mi Padre. ¿Cómo pueden glorificarle ustedes? Llevando mucho fruto. Bendito es el nombre del Señor. Hermano, ¿por qué hay tantas religiones, tantas expresiones de fe, ¿cierto?, en el mundo? Tan diversas. Porque existe esta sensación, ¿cierto?, interna, la necesidad del hombre, ¿cierto?, de poder hacer algo para Dios,
porque está ese propósito impreso en el corazón del hombre. El Señor dice que nos hizo a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Nos creó a su imagen y a su semejanza, y por lo tanto, hermano, esa semejanza que está dentro de nosotros, de alguna manera siente la necesidad, ¿cierto?, de poder cumplir su propósito. Pero hay un tope, hay un problema, hay una dificultad, que es nuestra naturaleza. Nosotros como hombres, ¿cierto?, pecadores, nosotros como personas caídas, con una naturaleza pecaminosa, ¿cierto?, con un corazón corrupto, intentamos hacer lo bueno, intentamos, ¿cierto?, llevar fruto, intentamos ofrecer algo a Dios, y lo que sale, ¿cierto?, es algo que tal vez tiene una buena intención, pero que está mezclado con pecado, que está mezclado con ignorancia, que está mezclado, ¿cierto?, con muchos, ¿cierto?, pensamientos equivocados, erróneos acerca de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y mi hermano, cuando nosotros tratamos de hacer algo, ¿cierto?, una buena obra para poder ofrecerla a Dios, nosotros, mi hermano, muchas veces podemos cometer el error de estar ofreciendo, ¿cierto?, algo con el pensamiento equivocado de querer hacer un intercambio, ¿cierto?, con el Señor. Dios nos ayude y tenga el Señor misericordia. ¿Por qué, mi hermano, esto en principio esto, mi hermano, es malo, es pecaminoso? Vamos a ver, mi hermano, las dos partes, pero en principio, mi hermano, este pensamiento es pecaminoso y está equivocado por la razón de que todo lo que nosotros ofrecemos no se compara a lo que Dios nos da. Todo lo que nosotros pudiéramos hacer nunca tiene una comparación y nunca va a igualar, ¿cierto?, la gloria que el Señor nos ofrece a nosotros. La gloria que Dios, ¿cierto?, nos ha mostrado. Si alguno de nosotros en su corazón, ¿cierto?, ha entendido, ha visto hacia dónde nosotros nos dirigimos, cuál es la promesa, dice el apóstol Juan en una de sus cartas, ¿cierto?, dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Tenemos entendimiento nosotros de lo que es la vida eterna? ¿Tenemos entendimiento de la gloria, ¿cierto?, a la cual nosotros nos dirigimos? Que nuestras vidas no van a terminar, ¿cierto?, cuando terminen nuestros días aquí en la tierra, sino que nuestra vida se va a prolongar en la eternidad. ¿Cómo será eso? ¿Ha pensado alguna vez usted en esa situación? ¿Cómo será la eternidad? ¿Cómo será el cielo? ¿Cómo será la gloria de Dios? ¿Cómo será, ¿cierto?, lo que vamos a experimentar allá? ¿Cómo serán nuestras emociones allá? ¿Qué vamos a ver? ¿Serán, ¿cierto?, los días monótonos? ¿Transcurrirán? Algunas personas, ¿cierto?, pensarán, dicen, bueno, va a ser como un culto, un servicio que tenemos en la iglesia, pero así eterno. Esa idea, ¿cierto?, no la podemos comprender, no podemos alcanzar, ¿cierto?, esa idea. No podemos imaginarnos cómo va a ser, bendito sea el nombre del Señor, ese lugar, y tenemos solamente pensamientos humanos. Tenemos ideas humanas, por lo tanto, hermano, las cosas que nosotros hacemos están de acuerdo a lo que nosotros esperamos y de acuerdo a lo que nosotros nos imaginamos que va a ser ese lugar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo nosotros valoramos, ¿cierto?, la salvación? ¿Cómo nosotros valoramos lo que Dios ha hecho por nosotros? Es como nosotros respondemos. Si yo valoro poco la salvación, si yo estimo la salvación, estimo, ¿cierto?, la gloria, ¿cierto?, que vamos a tener en la eternidad con el Señor, la estimo como algo normal, como algo común y corriente, o como una historia, o como un cuento que no sabemos si es real, entonces, hermano, ¿cómo va a ser mi respuesta a eso? Va a ser una respuesta pobre. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando usted, ¿cierto?, va al mercado, ¿cierto?, o a cualquier lugar y va a comprar algo, usted tiene una valoración de las cosas. Dice, bueno, eso no vale tan caro, es muy caro para lo que es. Porque usted tal vez no comprende, ¿cierto?, el valor
que tiene ese producto. Si a lo mejor nosotros comprendiéramos el valor que tiene el producto, el esfuerzo que se hizo, ¿cierto?, en la manufactura, en la fabricación o lo que sea, ¿cierto?, de lo que usted vaya a comprar, entonces nosotros diríamos, sí vale lo que me están cobrando. Pero cuando nosotros no entendemos, ¿cierto?, el valor que tiene el producto, entonces, mi hermano, nosotros lo que ofrecemos siempre va a ser bajo. Mi hermano, nosotros como humanos nunca vamos a alcanzar, ¿cierto?, a poder igualar la grandeza de la salvación, la grandeza de la bendición que Dios a nosotros nos ha dado por medio de Jesucristo. Y por lo tanto nuestra ofrenda, ¿cierto?, lo que nosotros queremos hacer para Dios, siempre va a quedar, ¿cierto? Es como que usted tratara de tirar, ¿cierto?, una piedra hacia el cielo. ¿Alguna vez ha logrado usted, si es que lo ha intentado? Es un poco peligroso porque se devuelve generalmente la piedra. Pero imagínese, ¿cierto?, que la idea es que usted tira una piedra, ¿cierto?, y que esa piedra no vuelva. Eso jamás sucede. La piedra siempre, ¿cierto?, se va a devolver o va a llegar hasta cierto punto y se va a devolver, porque nuestras fuerzas, hermano, porque nuestro entendimiento, ¿cierto?, en este caso, ¿cierto?, es limitado. Vamos a llegar hasta cierto punto y nunca vamos a alcanzar a poder igualar, en este caso, la grandeza, ¿cierto?, de lo que el Señor nos da. Por eso, hermano, cuando es algo lógico, ¿cierto?, cuando uno intenta ofrecer algo, ¿cierto?, que tiene mucho menor valor de lo que se nos está dando, la otra persona, ¿cierto?, está en su derecho de ofenderse. Es decir, me está ofreciendo el 5% de lo que vale esto. Bendito sea el nombre del Señor. En el caso de Dios, hermano, en el caso de Dios, la palabra, ¿cierto?, del Señor nos dice de que esto que el Señor a nosotros nos ha dado, de poder ser hijos de Dios, de poder ser ramas injertadas en la vid verdadera que es Jesucristo, esto, mi hermano, como nosotros no teníamos ninguna forma de poder, ¿cierto?, alcanzarlo, Él lo ha hecho solamente porque ha querido. Eso en el fondo, ¿cierto?, significa gracia. Él quiso hacerlo, ¿cierto?, en su corazón. Él nos amó sin ninguna razón, nos amó y de forma gratuita Él nos tomó como hijos y nos injertó, ¿cierto?, en Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo tantas veces dice, ¿cierto?, en sus cartas dice, si estáis en Cristo, en Cristo. Muchas veces menciona, ¿cierto?, esa frase, en Cristo, porque el ser hijo de Dios, ¿cierto?, significa estar en Cristo. Y estar en Cristo, mi hermano, trae, ¿cierto?, muchísimas bendiciones, ¿cierto?, y gracias de Dios, dones, ¿cierto?, maravillosos, los cuales usted difícilmente va a poder contar. Y que muchas veces, hermano, no pensamos, no reflexionamos en la bendición de estar unido a Jesucristo. Por eso dice, permaneced en mí, dice, y yo en vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 4, ¿cierto?, nos dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, si para glorificar al Señor, para cumplir nuestro propósito de darle gloria a Dios con nuestra vida, bendito sea el nombre del Señor, con cada momento de nuestra existencia, yo tengo que llevar buenos frutos, pero hay aquí, ¿cierto?, aquí hay algo sumamente importante que es, yo no puedo llevar buenos frutos si no estoy en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Si no estoy en Cristo, yo no puedo dar fruto. Bendito sea el nombre del Señor. La rama da fruto en la medida que permanece en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Dios bendiga su palabra.
en nuestros corazones. Mire, vamos a ver el libro de Job, que está antes de los Salmos, en el capítulo 22. Job capítulo 22, versículos 2 y 3. Dice lo siguiente, dice: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? En primer lugar, hermano, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros estamos en Cristo y llevamos fruto, ciertamente nosotros glorificamos al Señor, pero estamos llevando un beneficio para nosotros mismos. Bendito es el nombre del Señor. El beneficio, dice aquí, ¿cierto?, el provecho de que yo haga perfecto mi camino, es decir, de que yo, ¿cierto?, me pueda santificar, me pueda limpiar, ¿cierto?, de mis propios pecados, que pueda, ¿cierto?, yo avanzar, crecer, madurar como cristiano, como creyente. El beneficio lo voy a ver yo mismo en mí. Y el beneficio también, ¿cierto?, de alguna manera va a repercutir en las personas que están alrededor mío. Mi familia, mi entorno, mis amistades, mi iglesia. Bendito es el nombre del Señor. Se van a ver beneficiados de mi cambio, se van a ver beneficiados de mi fruto. Porque no sé si usted alguna vez ha visto algún árbol que se coma la fruta que él mismo da. No, eso no existe, ¿cierto? El fruto se lleva y beneficia, ¿cierto?, a otro. Alguien toma, ¿cierto?, de ese fruto y se beneficia de ese fruto. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Nosotros somos beneficiados, ¿cierto?, en este caso nosotros como personas somos beneficiados, ¿cierto?, de poder dar fruto al Señor. Así es. Dar fruto bueno, crecer, hacer, como dice aquí la Escritura, perfecto en nuestro camino. Pero si nosotros no estamos en Cristo, eso no se puede hacer. Por eso, hermano, que son inútiles los intentos humanos solos de poder hacer una religión. Como decíamos, ¿cierto?, al principio, hay muchas religiones, muchas cosas que el hombre hace para poder, ¿cierto?, de alguna manera tratar de llegar a Dios. Por ahí dice, ¿cierto?, todos los caminos llevan a Roma, ¿cierto? Todos los caminos llevan a Roma. Claro, a Roma llegarán, seguro. Pero para Dios, ¿cierto?, hay un solo camino. Dice: si permanecen en mí y yo en vosotros, entonces, ¿cierto?, van a poder dar fruto. Bendito es el nombre del Señor. El hombre solo, como tiene un corazón, ¿cierto?, pecaminoso, no puede dar fruto para el Señor. Tenemos que estar en Él. Y Dios en su misericordia, ¿cierto?, nos ha injertado, ¿cierto?, en ese árbol bendito que es Jesucristo el Señor. Y ahora, ¿cierto?, porque estamos en Él, podemos dar fruto. Y el problema, mi hermano, es que muchas veces estamos en Cristo, pero ¿por qué en ocasiones no podemos ver si estamos dando fruto o no podemos dar fruto? Bendito es el nombre del Señor. Porque nosotros mismos estamos sin entendimiento. Sin entendimiento, ¿cierto?, de la bendición que tenemos nosotros de poder estar en Cristo el Señor, de ser llamados hijos de Dios. Miren, el apóstol Juan, ¿cierto?, en su primera carta dice: mirad, hijitos, ¿cierto?, cuál amor os ha dado el Padre para que seáis llamados hijos de Dios. ¿Ha pensado cuán grande es el amor que nos ha dado el Padre para que Él, siendo como nosotros somos, nos haya hecho sus hijos? ¿Hemos pensado, hermano, alguna vez en que nosotros no somos dignos de ser sus hijos y aún así, a pesar de eso, Él nos llama hijos? Mira, hermano, a veces a uno no le gusta mucho entrar en polémicas, en discusiones. A veces de repente uno escucha cosas y le encantaría, ¿cierto?,
empezar todo un debate y una cosa, pero no siempre se puede. A veces va, ¿cierto?, contra la paz, a veces hay reuniones familiares, almuerzos, y uno no puede estar así viviendo toda la vida, ¿cierto? A veces uno escucha cosas y quisiera, como decía, ¿cierto?, rebatir y decir, a ver, analicemos las frases, ¿cierto? Pero no se puede. Bendito sea el nombre del Señor. Escuché hace no muchos días, ¿cierto?, a alguien que decía de una persona, que una persona era o había sido hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto, claro, nosotros lo entendemos. Si me lo dicen, yo entiendo qué quieren decir. Quieren decir que la persona cuando era chiquitito iba a la iglesia y ya no. Generalmente ese es el sentido, ¿cierto? O que fue durante un tiempo a la iglesia o hizo cosas, ¿cierto?, pero ya no está yendo a la iglesia. Pero, hermano, realmente ese concepto, ¿cierto?, de decir era y ya no es hijo de Dios, es un poco delicado. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. En lo natural, mi hermano, si usted se peleara con su padre, con su madre, hasta el punto que su papá le dijera, yo espero que no le haya ocurrido a ninguno de ustedes, hasta el punto que su papá le dijera, ¿cierto?, tú ya no eres mi hijo, tú ya no eres mi hija, tú te moriste para mí. Aún así, ese padre jamás va a poder disolver el vínculo que tiene con su hijo. Y aunque él lo piense, y aunque él lo crea, él nunca va a dejar de ser padre de ese hijo. Y aunque el hijo esté muy enojado con el padre o con la madre y no quiera tener nada que ver, y de hecho ni siquiera sepa si está viva o está muerta, sin embargo ese vínculo jamás se va a disolver. Y hasta que muera va a ser hija o hijo de su padre o de su madre. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Cuando Dios, mi hermano, cuando Dios a nosotros nos toma por hijos, mi hermano, aunque no es exactamente igual que en lo espiritual, porque dice la Escritura que Él nos adopta, ¿cierto? Él nos toma por hijos, nos adopta. Sin embargo, Él sí hace una obra espiritual que engendra. Él nos engendra como hijos. Hace que nosotros espiritualmente, internamente, nosotros, ¿cierto?, nazcamos como hijos de Dios. Y ese vínculo, mi hermano, el vínculo espiritual es muchísimo más fuerte, más intenso y más duradero que el vínculo sanguíneo. Porque yo voy a ser hermano de mis hermanos, ¿cierto?, hasta que yo me muera. Pero el vínculo, ¿cierto?, espiritual que yo tengo con mis hermanos en la fe, con ustedes ese vínculo, ¿cierto?, va a continuar en la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé de su gracia. Alabado sea el nombre del Señor. El vínculo, ¿cierto?, que Dios estableció un pacto con su pueblo, Dios estableció un pacto con sus hijos. Y Él dice, no se va a volver atrás de ese pacto. ¿Por qué entonces algunas ramas son cortadas? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué algunas ramas son cortadas? Algunas ramas son cortadas simplemente porque no pertenecen a la vid. Si una rama no da fruto es porque no está. Fíjense, el versículo 4 dice, si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, ustedes van a llevar fruto. ¿Qué pasa entonces con las ramas que no dan fruto? No están permaneciendo en Cristo. Están en el árbol, pero de alguna forma están separadas, están secas. No tienen la vida de Cristo, no tienen, ¿cierto?, una comunicación, una comunión con el Padre que permite que la savia del árbol, ¿cierto?, pueda llegar a ellos y ellos puedan dar fruto. Existe una división, aunque están injertadas, aunque están, ¿cierto?, nosotros las vemos unidas, pero en el interior, si nosotros pudiéramos hacer una revisión interna, ¿cierto?, de la rama, vamos a ver que hay un corte, hay una división. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos ver a muchas personas, ¿cierto?, que parecen creyentes, que parecen cristianos, que parecen
hijos de Dios, y sin embargo existe una división. Hay un corte. No están llevando la vida de Cristo en sus corazones, no lo conocen. Y eso, mi hermano, es lamentable y es tristísimo, pero es una realidad. Y cada vez, mi hermano, nosotros tenemos que decirlo. Tenemos que decirlo cada vez que sea la oportunidad. Bendito es el nombre del Señor. Que hay ramas, mi hermano, que están secas y que no están permaneciendo en Cristo. Bendito es el nombre del Señor. Esas ramas, ¿cierto?, están ocupando un lugar. Esas ramas están ocupando un espacio. Bendito es el nombre del Señor. Y habrá un momento, ese no es trabajo ni suyo ni mío. Bendito es el nombre del Señor. El poder, ¿cierto?, limpiar el árbol, el poder sacar esas ramas, no es un trabajo que nos corresponda a nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Es un trabajo que Dios hace. Mi hermano, ¿sabe usted que cuando el Señor habla, Dios está haciendo un trabajo en cada uno de nosotros? El Señor está limpiando, el Señor, ¿cierto?, está dando entendimiento, el Señor está purificando, el Señor está estableciendo verdades en nuestros corazones, Dios está sacando errores a la luz, Dios está, ¿cierto?, muchas veces escudriñando nuestros corazones, y en nuestros corazones hay un burbujeo. Espero que así sea, hermano, que el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto?, haga la obra en nosotros y haga un burbujeo. ¿Por qué? Porque hay cosas en nosotros que no están de acuerdo con lo que Dios está diciendo, ¿cierto? Y empezamos como a sentirnos incómodos. Bendito es el nombre del Señor. Pero eso, mi hermano, es positivo cuando la verdad de Dios prevalece. Y entonces, ¿cierto?, llega un momento en que usted y yo la aceptamos y decimos: Señor, tu palabra es verdad. Todos tus juicios son justos, son verdaderos. Bendito es el nombre del Señor. Me someto a tu palabra, me someto a tu verdad. Haz tu obra en mí. Bendito es el nombre del Señor. ¿Y sabe qué está pasando cuando ocurre eso en su corazón? Usted está dando fruto. Usted está dando fruto. Porque el fruto, mi hermano, empieza, ¿cierto?, con todo un proceso, ¿cierto?, de vida que hay dentro de la plantita, ¿verdad? Hay un proceso de vida, hay una germinación, hay algo continuo que se está produciendo dentro de la planta y que hace que la planta, ¿cierto?, crezca, empiece, ¿cierto?, a brotar. Bendito es el nombre del Señor. Luego empieza a germinar, empieza a dar semilla y luego empieza a dar fruto. Bendito es el nombre del Señor. En nuestros corazones es lo mismo. Si en nosotros hay una vida, si Dios está hablando y nosotros no estamos, ¿cierto?, como que el viento estuviera pasando, sino que se produce algo en nuestro interior, entonces es Dios el que está haciendo un trabajo, ¿cierto? Como labrador, está haciendo su trabajo en nosotros y está sacando impurezas y está haciendo que nosotros podamos ser limpiados para dar fruto. Bendito es el nombre del Señor. La rama, ¿cierto?, que permanece, la rama, ¿cierto?, que verdaderamente pertenece al árbol. Bendito es el nombre del Señor. Es aquella que da fruto. Ahora, hermano, muchas veces nosotros, justamente por eso, es que nosotros a veces nos analizamos y nos decimos: a ver, llega un momento en nuestra vida, y van a haber momentos, hermano, van a haber momentos en su vida en que usted se va a sentir muy agobiado en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque es probable que haya etapas en su vida en las cuales, hermano, usted no vea nada en usted. Yo he escuchado hermanos que me dicen: pastor, yo hace tiempo yo no siento nada, yo quiero sentir la presencia de Dios cuando oro, no siento nada y quisiera yo volver a sentir esto, quisiera volver a experimentar esto y me pasa que no me siento bien. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Va a haber etapas, va a haber momentos de la vida en que probablemente sintamos eso, en que sintamos, ¿cierto?, un vacío, en que sintamos una separación. Bendito es el nombre del Señor. Pero eso, mi hermano, eso justamente nos va a llevar, ¿cierto?, a tener una sed de Dios. Nos va a llevar, ¿cierto?, a buscar. Por eso es que esta persona, este hermano me decía con preocupación: yo quiero volver a sentir eso. Porque había una preocupación en él. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga.
Alabado sea el nombre del Señor. Va a haber momentos en nuestra vida en que probablemente usted se mire y diga, yo no tengo ningún fruto, yo no parezco cristiano, no parezco creyente. ¿Qué me pasó? Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Sin embargo, mi hermano, ahí hay algo, ¿cierto? Hay algo que nunca debe apartarse de su corazón, que es el permanecer en Cristo. Si usted dice, llega un momento en que dice, yo no soy, porque yo no veo fruto en mí, porque yo no veo que en mí hay algún cambio, no veo crecimiento en mí, yo le digo, sí, preocúpese de eso, pero al mismo tiempo le digo, no pierda la fe, no pierda la confianza, no pierda la certeza de la esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Aférrese a Cristo con todo su corazón y permanezca en Él, en ese tiempo de sequía, en ese tiempo difícil, en ese tiempo que parece que no estamos dando fruto. Permanezca y aférrese de Cristo, porque de lo contrario será imposible. Es imposible dar fruto verdadero. Es imposible hacer algo verdaderamente bueno que le agrade al Señor si estamos separados de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. El Señor nos dé de su gracia. En la carta a los Hebreos, el apóstol o el autor de la carta, siempre como que me confundo, ¿cierto? Y pienso que es el apóstol Pablo. Probablemente lo sea, ¿cierto? Pero no se sabe. En la carta a los Hebreos, ¿cierto? El autor le dice, le habla una serie de advertencias, ¿cierto? ¿Qué pasa si pecan deliberadamente? ¿Qué pasa si retroceden? ¿Qué pasa si pisotean? Dice, la sangre del pacto con la cual ellos fueron, ¿cierto?, hechos hijos de Dios. ¿Qué pasaría? Pero después dice, pero respecto de ustedes estamos convencidos, dice, de cosas mejores y que ustedes pertenecen a la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, y si alguien retrocediere, dice, no agradará a mi alma, dice el Señor. Pero estamos convencidos, dice, de cosas mejores y que ustedes pertenecen a la salvación. Y que no somos de los que retroceden, sino de los que perseveramos para preservación del alma. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Hermano, entonces, más allá, incluso, ¿cierto?, más allá del momento que usted pueda estar viviendo ahora o en algún momento futuro, bendito sea el nombre del Señor, tenemos que estar así de convencidos, como el autor de esta carta que decía, que ustedes pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, dice. Aunque usted va a encontrar muchas advertencias en la Escritura y usted probablemente, ¿cierto?, va a abrir la Biblia y se va a encontrar triste porque lo que ahí dice, ¿cierto?, es todo lo contrario a lo que usted está viviendo, todo lo contrario de lo que usted está experimentando, o usted está llevando un camino diferente del cual dice la palabra del Señor, y eso va a hacernos sentir sumamente triste, decepcionado de usted mismo, con muchos conflictos en su mente, en su corazón. Aunque hablamos así, dice la palabra del Señor, estamos persuadidos, convencidos de que pertenecen a la salvación y de que no somos de los que retroceden. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, cuando el Señor ha venido a nuestros corazones, ha venido a nuestras vidas, nosotros, mi hermano, si entendiéramos lo que hizo el Señor por nosotros en la cruz, fíjense, hermano, el Señor hizo tres cosas, principalmente, ¿cierto? Él murió por nosotros, Él resucitó por nosotros y Él está arriba intercediendo por nosotros. Estas tres cosas, mi hermano, que el Señor hizo y hace todavía por nosotros, debieran a nosotros darnos ánimo, darnos valor, debieran conmover nuestros corazones. Dice el apóstol Pablo en una carta a los Corintios, dice, y el amor de Cristo nos constriñe, ¿cierto? Es como que el amor de Cristo aprieta mi corazón, me conmueve, porque veo lo que Él ha hecho por mí y entonces soy impulsado a poder vivir para Dios. No a separarme de Él, no a apartarme de Él, no a renunciar a Él jamás,
porque simplemente no puedo renunciar a Él, porque entiendo y ha sido tan grande el sello que Dios puso en mi corazón, como con un fuego quemante dentro de mí, que yo no puedo hacer otra cosa que amarlo. Porque el amor de Cristo me ha constreñido, ha tomado mi corazón. Ya no me pertenezco a mí, pertenezco a aquel que dio su vida por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé de su gracia. Fíjense lo que dice en Isaías 35, versículo 8. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías 35, versículo 8, dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, el camino de los buenos frutos, de las buenas obras. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que ser muy humildes y muy honestos con nosotros mismos. Y saber que nosotros muchas veces hemos sido torpes. Y probablemente ahora seamos, ¿cierto?, muy torpes en cuanto a las cosas de Dios. Sin embargo, hay una promesa y dice: el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se perderá. Bendito sea el nombre del Señor. Y posible, cada vez que nosotros que somos de la Iglesia Unida, ¿cierto?, aquí no todos han pertenecido siempre a la Iglesia Unida, pero los que de alguna manera nacimos, ¿cierto?, en esta iglesia, imposible no acordarnos de nuestro obispo San Martín con este versículo. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro obispo Carlos San Martín, que ya descansa en los brazos del Señor, leyendo este versículo, ¿cierto?, decía: óiganme los entendidos, óiganme los teólogos, óiganme los maestros en divinidad teológica. El que ande por este camino, por tonto que sea, no se pierde. Así es. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Esas palabras, mi hermano, esas palabras están grabadas con fuego en nuestros corazones. No podemos hacer otra cosa. Si realmente hemos sido injertados en esta vida y llevamos la vida de Cristo, y la sangre preciosa de Jesucristo ha limpiado nuestros corazones de maldad, no hemos sido lavados. Muchas veces, hermano, usted probablemente al orar no sienta nada. Muchas veces usted al escuchar la palabra probablemente no sienta nada. Probablemente al leer la Biblia no entienda, no comprenda y sienta que su cabeza está cerrada y no comprende. Aún así, hermano, permanezca en Cristo. Y Cristo permanecerá en usted. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que dice en Romanos capítulo 8 es hermoso. Romanos capítulo 8. Del 28 en adelante dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, todo lo que le pasa a aquellos que aman a Dios, porque han sido llamados por Dios, dice, todo eso va a redundar en fruto. Todas las cosas les van a ayudar a bien, todas las cosas van a ser para su crecimiento, para su madurez, para fructificar, para glorificar a Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, que es la meta del cristiano, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
En esos momentos, mi hermano, de sequía, y en esos momentos en que usted no ve fruto, o en esos momentos en que usted no comprende, no entiende, puede saber esto en su corazón. Si Dios está con usted, ¿quién será contra usted? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él es el que da el fruto en nosotros. Es Él el que nos hace perseverar, es Él el que nos hace permanecer, y es Él el que nos permite fructificar para el Señor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y aquí tenemos, ¿cierto?, esos tres elementos fundamentales de nuestra vida. Los tres elementos fundamentales de nuestra vida no están en lo que nosotros hacemos o hemos hecho, sino que están allá, en Cristo. Él murió por mí, Él resucitó por mí y Él intercede por mí. Bendito es el nombre del Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que está pasando a usted ahora, ni lo que viene, ni lo por venir. Hermano, nosotros sabemos qué es lo que puede venir. La palabra de Dios nos muestra lo que viene. Persecución, sufrimiento, hostigamiento, apostasía, un montón de cosas que vienen, ¿cierto?, sobre el mundo. La fe, ¿cierto?, empieza a decaer, dice, el amor, ¿cierto?, se enfriará, dice el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Sabemos lo que viene, dice, pero ninguna cosa, nada, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito es el nombre del Señor. Permaneced en mí y yo en vosotros. Unámoslo a esta palabra. Y dice, ninguna cosa, nada creado, nada de este mundo, nada que usted pueda ver, nada que usted conozca, ni ninguna cosa espiritual tampoco, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito es el nombre del Señor. Si permanecéis en mí, dice el versículo 7 de Juan 15, y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando la palabra de Dios está morando, llenando de tal manera nuestro corazón, hermano, nuestros deseos son buenos. Están enfocados, ¿cierto?, en la dirección de su voluntad. Termino ya con esto, hermano. Había un hombre llamado John Knox, por ahí por el año 1500 y tanto, en Escocia. Él, mi hermano, era un hombre que tenía tanto miedo cuando a él se le ordenó, mi hermano, de pastor, y la iglesia, ¿cierto?, tomó el acuerdo. Estamos hablando de otros tiempos, ¿cierto?, y otro tipo de gobierno de las iglesias. Y los hermanos ahí en la iglesia lo llamaron a él, ¿cierto?, a ser el pastor de la iglesia. Lo tuvieron que arrastrar, porque él iba tironeando, no quería hacerlo, y lo arrastraron hacia adelante para aceptar el ordenamiento de pastor. Y él lloraba, y lloraba de miedo, porque él sabía lo que era el ser pastor. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que significaba, ¿cierto?, el poder hablar la palabra de Dios, el poder predicar la palabra, el poder enseñar la palabra, la responsabilidad que traía. Por eso Santiago dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros, porque atraeréis sobre vosotros mayor condenación.
Bendito sea el nombre del Señor. Por eso este hombre, ¿cierto?, lloraba y no lo quería. Pero hermano, este hombre tenía en su corazón tanto deseo de agradar a Dios, que sus oraciones eran estas, hermano. Él decía: Señor, dame Escocia o me muero. Bendito sea el nombre del Señor. Y repetía en sus oraciones: Señor, dame Escocia o me muero. Él estaba tan lleno de la voluntad de Dios, estaba tan lleno de la palabra de Dios en su corazón, que eso era el deseo de Dios. El deseo de Dios era que a través de la predicación de Él, la gente en Escocia en su tiempo fuera toda salva. Y el Señor se lo dio. El Señor se lo cumplió. Bendito sea el nombre del Señor, porque era la voluntad de Dios que estaba llenando su corazón. Él no estaba pidiendo: Señor, dame Escocia para yo ser el rey de Escocia, ¿cierto?, para yo ser el gobernante de Escocia, para ser el líder de Escocia, para ser aquel que todos miren. No. Bendito sea el nombre del Señor. Él estaba pidiendo a Escocia para poder ponerla a las plantas de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento en el cual debemos permanecer: que os améis unos a otros como yo os he amado. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Le invito a que le demos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Para el Señor sea toda gloria para siempre.